Buenos días a todos y a todas las que forman parte de la zona B de bibliotecas escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy desde la Biblioteca Digital Distrital estamos entrando a todas las escuelas con la alegría de poder compartir con la escritora Cecilia Pisos este momento de charla, a quien le damos la bienvenida en nombre de todos mis colegas, y te agradecemos infinitamente, Cecilia, que hayas tenido la posibilidad de poder estar con nosotros y compartir este momento. Bienvenida, ¿cómo estás, Cecilia? Bueno, muchas gracias por la invitación y yo también soy agradecida de esta invitación porque es una manera de, bueno, de seguir estando con los chicos, con los docentes, con los bibliotecarios en la escuela, que es nuestro lugar natural y del que Sí. estamos un poquito alejados. Sí, realmente. Igual, de todas formas, quería recordar que Cecilia Pisos ya forma parte de la Biblioteca Digital Distrital, porque el año pasado, en conmemoración del año belgraniano, Ujú. presentaste tu libro Viaje a la Bandera, esa hermosa Sí, historia sí, sí. fantástica de viaje en el tiempo, donde Enzo llega al momento en que Belgrano enarbola por primera vez la bandera en el Paraná, así que ya te contamos con ese libro, que es muy bello, y con las enseñanzas que nos daba sobre los cielitos también. Así Ah, que ya bueno, podríamos decir que sos amiga de la casa. claro Ya que sos sí. amiga de la casa. Bueno, si me permitís, yo voy a leer algunos datos de tu biografía, porque realmente tenés una trayectoria muy extensa, así que hemos seleccionado algunas cosas más importantes. Les cuento que Cecilia Pisos nació en Buenos Aires, es licenciada y profesora en letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue docente en diversas cátedras universitarias, así como investigadora en la Academia Argentina de Letras. También trabajaste como editora, y bueno, como escritora es autora de diversos libros para niños y jóvenes, tanto de poesía como narrativa, cuento y novela. Con Cartón y Papeles ganó el premio de cuento de los niños del Mercosur en el 2011. También fue seleccionada en muchos otros concursos de literatura infantil. El libro de los hechizos y Como si no hubiera que cruzar el mar integran la lista de 300 libros iberoamericanos para niños y jóvenes recomendados por el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de Argentina. Otros libros suyos también han sido incluidos en listas de recomendación, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo un cuento por donde pasa el viento, San Valentín de los dientes. Eh, bueno, realmente tu trayectoria es vastísima, me impresionó la cantidad de libros que tenés publicados, y yo te quiero presentar de otra manera. Mirá, voy a mostrarte, tengo aquí libros que traje de la biblioteca. Son todos libros tuyos. Eh, no sé si se nota, pero estos libros están gastados. Ay, son los más lindos. Están muy gastados. Este que tengo, este es mío, pero este está un poquito más sano. Los demás están un poquito gastados. Y están gastados porque pasaron por muchas manos. Ujú. Incluso algunos hasta están un poquito rotos, creo que acá se ve, ¿no? Bueno, Y pasan por muchas manos porque, por ejemplo, en una situación de préstamo a domicilio, que es muy común en las bibliotecas escolares, los claro. chicos eligen estos libros. Quiere decir que los chicos eligen leerte, eligen tu obra. Y creo que esa es Ujú. la mejor presentación para una escritora de literatura Absolutamente. infanto-juvenil, ¿no? Para los niños y adolescentes. Por eso, desde la Biblioteca Digital Distrital, en el marco de la Semana del Libro y la Lectura, queríamos compartir un momento con vos y conocerte más, y bueno, por ahí conocer opiniones y entrarnos un poquito en ese mundo de la escritura, ¿no? Que no todos conocen. Así que, bueno, mira, queríamos preguntarte un poco por tu trayectoria. Eh, yo me basaría en esto. Desde el momento en que escribiste por primera vez, que tengo entendido que fue en una edad bastante temprana, ¿no? Que escribiste algo propio, algo diferente de lo que podía ser la tarea escolar. Hasta el momento en que te paraste frente al mundo y dijiste, soy una escritora, e incluso ahora que ya tenés una larga trayectoria, ¿cómo fue la construcción de ese camino, ¿no? De la escritura? ¿Qué hitos vos seleccionarías para mencionar las maravillosas vivencias que te dio ese transitar?
Bueno, digamos, yo empecé a escribir, primero empecé a leer. En realidad la pasión empieza por la lectura. En primer grado aprendí a leer, en segundo fui adquiriendo cada vez más velocidad, más confianza en la lectura. Y bueno, ya en tercero, que es la época en que yo empiezo a escribir, ya era medio devoradora de libros, que no había muchos en mi panorama. Digamos, la escuela, las dos escuelas, yo fui al normal 3 hasta de todo jardín y primero y segundo grado, y después me mudé de barrio y fui al normal 4 hasta que me recibí en quinto año. O sea que fui a esas dos escuelas yo. Las dos tenían bibliotecas muy intimidantes, porque eran bibliotecas, son edificios antiguos, aún hoy día las dos escuelas son edificios antiguos, las bibliotecas conservan lo que yo imagino que deben ser muchísimas joyas bibliográficas. Pero desde la mirada de un chico, esos libros tan gordos, tan viejos, eran intimidantes. Entonces las bibliotecas en ese momento no eran los lugares amigables y felices que son ahora, y que yo estoy tan encantada de recorrer, y para mí la biblioteca es el corazón de cada escuela, ¿no? Cada vez que voy me encanta mirar qué pasa con las bibliotecas, ¿no? En las escuelas. A veces algunas me las encuentro cerradas, sorprendentemente, y bueno, y pregunto y pregunto. Pero bueno, en ese momento la biblioteca no era dadora de libros para mí y me resultaba muy difícil encontrar, pero yo tenía en la familia una tía, mi tía Maruja, a la que yo de alguna manera comunicaba lo que necesitaba. Por ejemplo, en segundo grado había visto en la tele una versión de Don Quijote y me había encantado esa historia, me parecía maravilloso que donde él veía una cosa había otra, y bueno, y se la pedí, tía, conseguíme, quiero leer el Quijote. Estaba en la biblioteca de mi abuelo, el Quijote, pero por supuesto en su versión de español antiguo. Y ella me quería convencer, mira, esto no lo vas a entender. Yo ofendidísima, porque decía, ¿cómo no voy a entender si yo ya sé leer? ¿Cómo no voy a entender? Me dice, pero va con la primera hoja. Bueno, obviamente que con todos los arcaísmos que había en esa primera hoja, me quedé así como turulata. Y ella supo en ese momento intuitivamente zanjar la distancia que había entre ese libro y esa lectora incipiente con una versión para niños del Quijote, que todavía la tengo. Ella le puso amorosamente un señalador, así de tela, con un galón. Bueno, la tengo y es uno de mis tesoros, está al lado del Quijote Quijote, que después me tocó enseñar en la facultad, ¿no? Y, y bueno, entonces tuve esa ayuda. Mi papá también era muy entusiasta. A mi papá y a mi mamá les gustaba mucho que yo escribiera. Empecé a escribir poesía y unos cuentos muy cortos. Después tenía una tía, Lola, que venía a mi casa todos los jueves a comer. Y ella, como había sido la dadora oral de cuentos, o sea, ella era nuestra narradora de todos los primos. Cuando nos quedábamos a dormir en la casa de mi abuela, ella era mi tía abuela soltera. Bueno, ella nos ponía todos los colchones en el piso y nos congregaba al fueguito de las historias, porque su mamá, inmigrante italiana, 14 hijos, hacía eso todas las noches, a pesar de los 14 hijos y de los todos trabajos que tenía, ¿no? Entonces ella le quedó esa cosa de contar. Y esos cuentos de Lola, entonces, bueno, los cuentos clásicos eran que me llegaron de manera oral primero, ¿no? Cuando ella venía todos los jueves a mi casa a vernos y yo empecé a escribir, yo como que me sentía la necesidad de darle a ella cuentos míos, que me había dado tantos cuentos. Y entonces, a ver si los tengo por acá, esperen que... Esto yo los llevo siempre a las escuelas y los muestro, porque eran unos cuentitos, obviamente, hechos, ven acá, este es Ay, mi uno de los amor, cuentos. qué hermoso. Bueno, Qué estos yo lindo. los escribía, fíjense que son de una carilla, son cuentos de una nena de 8 años, ¿no? Ilustrados, por supuesto. Este es de unas científicas que estaban en el fondo del mar estudiando los peces que había. Se ve que en la escuela yo estaría estudiando esa cosa, vaya a saber. Y estaban escritos en hojitas borrador, que mi papá traía así del trabajo como para que nosotros dibujáramos, escribiéramos. Así que cuando Lola venía los jueves, yo le leía estas pequeñas historias, ¿no? Que iba haciendo y que me dieron placer, porque cuando yo no tenía nada para leer, bueno, tenía que escribir hasta el próximo libro. Entonces me fui acompañando así con las historias. Después hubo maestros, por ejemplo, maestros que detectaron, por supuesto, que a mí me gustaba mucho,
leer y escribir. Por ejemplo, en séptimo grado me avisaban de concursos, que había concursos. Ahora hay pocos también, en ese momento siempre hay pocos concursos para chicos, debería haber más. El año pasado organizamos, en la escuela de escritores donde yo trabajo, organizamos justamente, a raíz del aniversario de Gianni Rodari, un concurso de binomios. A mí me gusta mucho que los chicos escriban, y bueno, y a los que les gusta escribir les gusta, y les gusta que otros lean. Bueno, en séptimo participé de un concurso del Instituto de Educación Cooperativa, y ahí a los chicos nos daban, a las escuelas les daban libros, y a los chicos nos daban una cosa rara, un poco de plata para ir a gastar en el hogar obrero. ¿Se acuerdan del hogar obrero? Sí, Quizás, sí. bueno, son más jóvenes, pero No, era no. parte del proyecto bueno, del socialismo y todo eso. Entonces yo fui con mi bono a gastar, y siempre les cuento a los chicos, me compré un cassette de Queen, que era el grupo que a mí me gustaba, y una máquina de escribir. Ah, genial. Cuando todavía la tengo, una máquina amarilla, la llené de stickers. Eso era lo máximo que uno podía tener en ese momento. Las computadoras no existían todavía en las casas, digamos, había alguna que otra en oficinas, pero era lo máximo. Esa esa máquina me acompañó hasta que tuve mi primera computadora. Y entonces ahí sí, mi mamá, yo me acuerdo que me preguntó, pero ¿y entonces va en serio? Sí, le dije yo voy a ser escritora. Ah, mirá qué lindo. Entonces ya en séptimo yo ya tenía esa determinación. Ujú. Qué bien, qué bueno. Muy, Bueno, muy después, unido por lo que contás a la lectura, digamos, ¿no? Esta relación intrínseca entre lectura y escritura, como que fueron muy de la mano, ¿no? Y hoy sí, día continúan en vos esta relación de lectura y escritura. La escritora es lectora, la lectora se vuelve absolutamente. escritora. Es imposible. Algún día voy a dejar de escribir, pero no creo que ningún día deje de leer. Ajá, qué Eso, mientras interesantísimo. tenga los ojos, bueno, con todos los medios que haya, yo voy a seguir leyendo. Claro, Y claro. bueno, y en casa son todos muy lectores también, por suerte. Bueno, mi hijo estudia letras, mi hija es Ajá, profesora de historia, a mi marido, que es ingeniero, le gusta muchísimo la lectura de historia también, y de libros de arte. O sea, los libros nos rodean, y está bueno porque son motivo de conversaciones, ¿no? Los claro, libros. claro. La Generan diálogo. conversación, claro, que es una cosa que se había ido perdiendo. Quizá una de las ganancias que ha dejado la pandemia es, al dejarnos un poquito más de tiempo que nos ahorra de los desplazamientos, quizá nos ha dejado la posibilidad de conversar un poquito más, ¿no? Claro, sí, sí, Este, sí. entonces, bueno, qué sé yo, siempre está bueno al calor de los libros, porque uno va viendo las ideas de otras personas, no queda encerrado en las propias ideas, ¿no es cierto? Sí, Puede sí, sí. abrirse, digamos, a lo que Te piensan abre los el mundo. demás. Los libros Exactamente. son la buena ocasión. Perfecto. Y te hago una pregunta. Bueno, como sabrás, el año pasado la pandemia, la situación de cuarentena que nos dejó a todos encerrados, llevó a todos los docentes, bibliotecarios a buscar muchas estrategias para poder acercar libros de literatura y de otras temáticas a la comunidad educativa en general. ¿Y qué opinión te merece a vos estos contenidos liberados que permiten bajar libros de Internet gratuitamente, por ejemplo? ¿Cómo lo ves desde tu lugar de Mira, escritor? hay que mirarlo es un problema que no es sencillo y no tiene una respuesta única, y al que hay que encontrarle solución para el futuro. Porque lo que sucedió el año pasado obviamente fue una situación de emergencia. Nosotros no podemos juzgar a nadie, todo el mundo necesitaba recursos en otro medio, digamos, no el libro físico y el papel, y necesitaba recursos para seguir llegando a los chicos, por ejemplo, en el caso de las escuelas. Otros no tanto, otros no necesitaban ningún recurso y aprovecharon y tomaron esos contenidos liberados, ¿no es cierto? Porque bueno, ahí total, si ya están, bueno, los tomamos. Pero hay que encontrarle la vuelta a esta cosa, porque por un lado está que todo el mundo pueda tener acceso, ¿no es cierto?, a los materiales, a los libros. Lo digital, en cierta medida, posibilita ese acceso, y no, porque el año pasado la experiencia fue la biblioteca de emergencia que armó el ministerio y con la que colaboramos un montón de autores y editoriales. Yo no sé cómo habrá seguido derivando, pero en un primer momento yo las devoluciones que tenía
eran que no servía demasiado, en el sentido de que algunos podían aprovechar, los que tenían toda la tecnología de su lado, pero los que no tenían la tecnología estaban igual en blanco. Yo recuerdo un mail de una maestra rural que me pedía PDFs. Cecilia, mándame PDFs. Y yo le explicaba, mira, yo te puedo mandar un Word con mi cuento. El PDF no, porque el PDF tiene el trabajo de todos mis compañeros también. Yo no te puedo dar el trabajo, tiene el trabajo del ilustrador, del corrector, del editor. Yo te puedo dar lo que es mío. Te mando un PDF. La gente no quiere leer PDF, no quiere leer Word, quiere leer PDF porque el PDF se aproxima al libro. Pero ella, ¿para qué lo quería en la biblioteca rural? Para imprimirlo y dárselo a los chicos impresos. Pero esos son usos particulares. Dentro de esos usos particulares que son absolutamente comprensibles están los usos, digamos, que se pueden llevar, que pueden llevar hasta la piratería, digamos. Claro. Entonces, por un lado, yo creo que hay que proteger muchísimo y estudiar cómo tiene que ser el acceso, facilitar el acceso no solo del libro, sino de la tecnología para que el libro llegue. O sea, hay que hacer un gran censo de con qué cuentan las escuelas primero y dotarlas de elementos para que puedan recibir los libros digitales, porque si no es lo mismo. Si la escuela no puede recibir el libro digital, tenés que mandarle el libro papel. Tenemos que tener todo disponible, pero tenemos que hacerlo con información precisa. Claro. Y por digamos que lado, la época no lleva esa dicotomía, no, libro digital, libro papel, o sea, el año pasado fue una situación de emergencia, pero una de las emergencias aprende a estar preparado. Entonces, lo próximo que ahora hay que hacer es ese gran censo de a ver con qué cuenta realmente la gente en cada escuela. ¿Y qué necesita? ¿Necesita digital? Le damos digital, porque el año pasado aprovechó lo digital la escuela que ya venía digitalizada, en la que los chicos tenían su propia tablet, todos, cada uno, y venían trabajando así. Claro. Entonces, es complicado. Y además, por otro lado, hay que proteger, o sea, una ley del libro tiene que mirar por el acceso de los lectores, pero también la protección de la producción del libro, porque las editoriales hacen mucho esfuerzo para hacer libros. Totalmente. Por ejemplo, yo te digo, yo fui editora de libros de texto durante muchos años en Aike, y una página de manual tiene el trabajo de un montón de personas. El autor, el revisor de contenidos, el corrector, el diagramador, el diseñador, el ilustrador, si la página tiene un mapa, el cartógrafo. Entonces, todos esos trabajos, la editorial los coordina, los prepara, los paga, ¿sí? Y el libro puede salir como corresponde. Entonces, digamos, se trata de, digamos, primero, recensar, como te decía antes, con qué recursos contamos, y después hacer alianzas entre el Estado, que es el que debe encargarse, que todos puedan recibir, pero también de proteger la producción, porque si el libro digital prospera de esta manera desordenada, digamos, va a llevar a que ya nadie quiera hacer libros. Entonces vamos a no tener libros, ¿no es cierto? Va a atentar contra el libro mismo y contra todos los trabajos relacionados con el libro. Todos estos trabajos en este momento están en absoluto peligro, porque los autores no cobramos sueldo, los ilustradores, todos cobramos por nuestros trabajitos que vamos haciendo. En este momento no hay. Entonces, también hay que el respeto al trabajo de todos, ¿no? Exactamente, porque de repente una persona, yo he escuchado el año pasado una persona que decía, bueno, sí, pero esto es cultural, esto tiene que ser de todos, porque la cultura es de todos. Esa misma persona, yo estoy segura, que iba a una feria artesanal y no dudaba en pagarle al artesano, que estaba utilizando técnicas heredadas, parte de la cultura, etcétera, etcétera, no dudaba en pagarle una cartera que se compraba. Pero sí duda en la cuestión del libro, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa que no es tan sencilla y uno no puede decir, estoy a favor de esto, no, hay que arreglarlo todo en su conjunto. Por ejemplo, hay países, yo viví muchos años en Canadá. En Canadá, por ejemplo, vos no podés presentarte a una fotocopiadora y decir, fotocopiame todo el libro, porque te fotocopian solamente 20 páginas, porque la ley lo prohíbe. La ley protege al libro, pero a la vez las bibliotecas están llenas de ejemplares. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad, los profesores largaban la bibliografía y estábamos todos en la puerta
corriendo a ver quién llegaba primero al único ejemplar que había de la bibliografía que él decía en la biblioteca de la facultad. Y eso Claro, tampoco es justo. claro. Entonces, dotá las bibliotecas con muchos ejemplares, dotá el acceso y después conversamos. Claro. Digamos que esta realidad que tuvimos que vivir nos pone frente a muchas soluciones que deberíamos encontrar, ¿no? O sea Tenemos que conversarlo tenemos mucho y que empezar a solucionarlo. abrir nuestras mentes y todas las posibilidades, como lo estás diciendo. Bueno, y Sí. ya que nombraste vos esta relación tan intrínseca, justamente que también permitió la pandemia, de que la familia se acercara, que pudieran conversar, ¿qué consejos tenés para los padres y para también docentes, obviamente, para motivar el acercamiento a los libros, ya sea papel o virtual, pero Sí. el acercamiento de niños y niñas a la lectura? Mira, no son grandes consejos, más que nada es contar con ese tiempo y rendirse al niño durante ese tiempo, es decir, no estar preocupado ni por el teléfono ni por ninguna urgencia, o sea, separarse un cachito de tiempo, ¿sí? Uh-huh. Yo tenía una profesora en la secundaria que siempre nos decía, para tener hijos no hay que tener mucho, hay que tener un poquito de cada cosa. Un poquito de plata, sí, porque hay que comprar pañales y leche, etcétera, etcétera. Un poquito de tiempo, porque hay que estar con tu hijo. Y un poquito de espacio para que él esté cómodo, ¿no? Entonces es lo mismo. Ustedes yo creo que conocerán en la gramática de la fantasía, Rodari lo que dice es que lo que el chico quiere cuando el papá, la mamá, el abuelito, el cuidador, quien sea, le cuenta un cuento, es que esté involucrado en esa actividad, que esté con él. No solo sentir el cuento, sino sentir el cariño. Es decir, nosotros vamos a los libros porque alguien nos los da, porque alguien Totalmente. nos señala, nos lo muestra, lo muestra como algo valioso, lo muestra como algo que le da felicidad, digamos. Es eso lo único, tener un poquito de tiempo y dedicarse. Y después, la otra cosa que yo aconsejo es charlar a partir de lo leído, porque muchas veces lo que uno lee no tiene nada que ver con lo que le pasa al chico, pero la conversación va juntando las cosas, ¿no? Y yo lo que veo es que tanto en todos los sectores sociales, ¿no? Veo un poco la soledad de los chicos, esa falta de charla con los papás, esa conexión que no sale nada, que es tiempo, es un tiempito de cada día, de ir charlando. Por ejemplo, a mí me encantaba cuando mis hijos eran chicos ir a buscarlos a la escuela, porque iba caminando y volvía caminando, ¿no? Y en la caminata charlábamos de lo que había pasado en la escuela, pero también charlábamos de otras cosas. Era ese ratito, digamos, no tiene por qué ser un ratito sagrado o lo que fuera, un ratito cotidiano en cualquier momento del día, pero para que vos conozcas a tu hijo, sepas lo que te pasa, generes esa confianza que si después le pasa algo grave, él la tenga disponible, esa confianza para venir a contártelo, ¿no? Y eso Totalmente. también los libros nos lo posibilitan, ¿no? Perfecto, muy lindo todo lo que estás diciendo. Mira, no queremos abusar de tu bondad, pero nos encantaría que nos leas algo. ¿Tenés algo cortito como para leer? Ay, bueno, les voy a leer preguntas, porque en estos días uno tiene muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas, todos tenemos preguntas y pocas respuestas. Pero no es poco tener preguntas, Sí, ¿no? de hecho es cierto. Porque las preguntas nos mueven hacia las respuestas. Entonces yo les voy a leer unas preguntas de este libro que se llama Tocarle el timbre al mar, que salió en el 2019, que escribimos con Germán Machado, que es un autor uruguayo, que vive ahora en Barcelona, en una ciudad cerca de Barcelona, tiene una librería, es librero, una librería infantil, y lo fuimos escribiendo juntos, este libro, algunos poemas él, algunos poemas yo y algunos compartidos. Bueno, este es mío, se llama Al mismo tiempo. Y está lleno de preguntas. ¿Cuántos pájaros vuelan por el aire? ¿Cuántos peces respiran sus burbujas? ¿Cuántas piñas se caen de sus ramas? ¿Cuántos copos de nieve van flotando? ¿Cuántas sopas se soplan tan ardientes? ¿Cuántos dientes se clavan en sus frutas? ¿Cuántos besos se dan? ¿Cuál es su ruido? ¿Cuántos vasos se toman o se vuelcan? ¿Cuántos saltan o dan sus pisotones? ¿Cuántos tosen o pellizcan orejas? ¿Cuántos se suenan la nariz sonoros? ¿Cuántos pierden pañuelos o botones?
¿Cuántos abren por vez primera un libro? ¿Cuántos padres abrigan a sus niños? ¿Cuántos reyes se quitan sus coronas? ¿Cuántos mendigos lustran su moneda? ¿Cuántos monos se cuelgan de su cola? ¿Cuántas arañas acechan a su mosca? ¿Cuántos gatos son pardos y se erizan? ¿Cuántas piedras van a parar a un lago? ¿Cuántas lágrimas mojan las almohadas? ¿Cuántos tréboles salen con tu suerte? ¿Cuántos suspiran su primer suspiro? ¿Cuántos peinan su último cabello? ¿Cuántos no hallan su sombra o su reflejo? ¿Cuántos abrazan a alguien querido en sueños? Ah, muchísimo, hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, hermoso tu poema. Quería saber si tenés algo en proyecto o algo que salió hace muy poquitito. ¿Querés nombrar tus últimas producciones? Las nombro y se las muestro porque a lo mejor a Genial. algunos les resultan útiles. Por ejemplo, este es un libro que sacamos con una editorial muy chiquita que se llama Párrafo Aparte, Mientras el lobo no está, que es la clásica historia del lobo y Caperucita, pero que está escrito en mayúscula de imprenta bien grande de un lado y del otro, no sé si se alcanza a ver, en braille. Ajá, sí, 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 sí. Bueno, este libro acompaña, tiene toda la historia, mientras el lobo no está, de Párrafo Aparte, viene con esta mantita de contar la historia, para que Oh, qué lindo. a medida que se avanza, yo les voy a mostrar, uno se pone, por ejemplo, la muñequera de Caperucita de una mano, que Ah, tiene un hermoso. sonido, y la del lobo en la otra, acá está, Ah, está y va genial. recorriendo. Sí, es precioso, la verdad que es hermoso, lo han hecho muy lindo toda esta parte, fíjense. Bueno, tiene toda una mantita, si quieren verlo bien, acá está desarmada. Es todo el recorrido que el lobo y Caperucita, a ver si la pueden ver, van Ah, sí, haciendo sí, por sí, el sí. bosque. Está en mi página web, si lo quieren ver entero, las fotos, ceciliapisos.com.ar. Pero bueno, ya lo han leído varios chicos, es un libro que se lee con los ojos y con las manos, ¿no? Qué lindo, hermoso, Así que con hermoso. este libro estamos muy contentos, salió en medio de la pandemia con todas sus dificultades, pero las editoras son muy entusiastas y bueno, lo están llevando por todas partes porque es un libro muy necesario, ¿no? Justamente esto que hablábamos del acceso a la lectura, ¿no? Exactamente, muy lindo, muy Y, lindo. y Yo bueno, recomiendo tu página porque tu página es, digamos, un manjar para bibliotecarios. Está muy bueno, bien ordenada, está llena de información, están todos los libros presentados, incluso con tu sí. voz leyendo párrafos de las historias o poemas. Así que ceciliapisos.com.ar es la página excelente, la recomiendo. Y bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo, la verdad que realmente nos gustaría quedarnos con vos mucho más. Esta entrevista ha sido maravillosa, poder compartir este momento con vos ha sido muy lindo, muy grato. Yo te agradezco en nombre de todos mis colegas tu Bueno, predisposición, realmente lo vamos a multiplicar porque esto llega a todas las escuelas. Y ojalá podamos estar juntas, juntos en otro momento también. Realmente tu obra es muy vasta y es bastante inabarcable en tiempo, ¿no? O sea que podemos tener muchas charlas más para poder llegar a vos. Te agradezco mucho y voy a repetir una frase que es parte de la Biblioteca Digital Distrital. Leer abre mundos, leer es nuestro derecho, es parte de todo lo que estuviste diciendo hoy acá. Así que te agradezco infinitamente y bueno, estaremos juntas en algún otro momentito. Muchísimas gracias, Cecilia. bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad de llegar, digamos, a más personas, ¿no? Así que bueno, tenemos que compensar entre los libros y la tecnología, tenemos que ir balanceando justamente, pero potenciar nuestras comunicaciones con las dos cosas. Así que bueno, muchas gracias y felices libros. Ojalá, y ojalá podamos contar con tu presencia en las escuelas dentro de muy poco. ¿Cómo no? Cuanto se pueda, ya estoy ahí. Genial. Muchísimas gracias. Nos Bueno, vemos. Muchas gracias gracias. a todos.